Los precios de las acciones en México bajaron con fuerza este fin de semana e incluso estos 2 primeros días, arrastradas por un fuerte retroceso de sus pares también en los Estados Unidos. Los mercados accionarios cayeron en el mundo tras la publicación de las cifras de inflación de mayo en Estados Unidos y los tipos de cambio se alteran ante el horizonte de expectativas de que los bancos centrales como el del sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos puedan considerar hacer ajustes a los tipos de interés. Y con el propósito de comprender este ambiente de volatilidad e incertidumbre, es que le agradezco a la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Como siempre, agradezco mucho tu apoyo para poder aquí ponerle en cuentas claras a nuestra audiencia, pues todo lo que es este asunto de coyuntura que está ocurriendo en los mercados y que, bueno, pues ahí se está llevando incluso a los que han creído en las criptomonedas. Sí, es correcto. Como tú ya señalabas, lo que hemos estado viendo en los últimos días, pues es un episodio que en los mercados suele llamarse de riscón. ¿Qué significa esto? Pues de mucha aversión al riesgo, de mucho nerviosismo, como tú ya señalabas en la introducción. Esto en parte se debe, o en gran medida se debe a los datos de inflación para el mes de mayo que se dieron a conocer el viernes para Estados Unidos, que salieron por encima de lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Los mercados están nerviosos porque estas cifras altas de inflación que, como ya hemos dicho en tu programa, pues alcanzan niveles no vistos en los últimos 40 años, podrían hacerle a la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, replantearse a qué paso va a empezar a subir, va a continuar subiendo tasas en los próximos meses. Y bueno, a esto se une, o a este posible aceleren el paso de subidas de tasas, se une pues esta sombra de una probable recesión. Entonces, esto es lo que está en estos momentos manteniendo a los mercados muy ocupados. Estamos observando que ante este episodio hay mucha volatilidad, muchos indicadores que miden justo qué tanta variabilidad hay en los precios o se espera que haya en los precios, tanto en la parte de bolsas como de tasas de interés, como de tipos de cambios. Han llegado a niveles que no habíamos observado en algunos casos desde principios de año, en otros incluso a niveles similares a los que vimos al inicio de la pandemia. Entonces, este es de nuevo un escenario pues bastante movido y que pues mañana que la Reserva Federal tome su decisión y anuncie o dé un poco de guía sobre qué va a suceder adelante, pues podría empezar a mitigarse un poco. Sí, Jessica, evidentemente tú como una excelente especialista en bolsas y mercados, bueno, pues nos podrá explicar si estas valoraciones en los mercados cuando caen, aquí nos has compartido que es momento de que retiren utilidades, se dice que se debe a esto a las caídas, en este momento pareciera ser que no es así. En el caso de las empresas tecnológicas que han caído severamente, ¿consideras que han estado sobrevaloradas en el mercado? Sí, muy probablemente lo que vimos en un principio fueron correcciones y con este comportamiento de ajuste que lo que hace es que pues varios de los índices principales, entre ellos el Nasdaq que engloba estas empresas tecnológicas, pero también por ejemplo el S&P 500, el índice por excelencia en Estados Unidos, han registrado caídas de hasta 20% de sus niveles históricos o de sus niveles más altos recientes. Esto lo que señala es que los mercados, al menos para estos dos índices que he señalado, han entrado en lo que se conoce como un bear market o un mercado bajista. ¿Qué significa esto? Que ya no es una corrección, sino que ya es es un mercado que prácticamente está recomposicionando y está repensando su valor. Sí, Jessica, también nos has hecho ver que no confiemos mucho en los capítulos de apreciación en los tipos de cambio, como es el caso del peso mexicano, y has acertado, como la semana pasada ocurrió y ahorita con esta depreciación. ¿Habrá que esperar que nuestro tipo de cambio se acerque a los 21 pesos? Pues mira, nosotros en este momento no estamos esperando ese escenario. De hecho, en semanas recientes hemos disminuido un poco nuestra expectativa para el cierre del año. Lo que estamos observando en este momento que son depreciaciones muy importantes, no solo en el peso, sino en otras monedas de economías emergentes, aunque es importante señalar que el peso ha sido de las más golpeadas. Si nosotros hubiéramos hablado la semana pasada, pues hubiéramos dicho que el peso estaba en alrededor de niveles de 19.55 pesos por dólar y hoy está
un peso más alto. O sea, son depreciaciones muy importantes que, de nuevo, están hasta cierto punto generadas por este entorno de volatilidad, por un fortalecimiento del dólar, que cuando estamos viviendo en estos momentos de turbulencias, pues muchos inversionistas corren a los activos seguros, ¿no? Y eso hace que la moneda verde se fortalezca. Entonces, lo que nosotros esperamos que suceda es que continúe habiendo cierta volatilidad, pero que una vez que el mercado digiera estos nuevos datos de inflación y sobre todo tenga mucho más claridad de qué es lo que las tasas de referencia van a hacer, hacia qué niveles se van a dirigir, este entorno se calme un poco y los niveles de tipo cambio vuelvan a niveles ligeramente más apreciados. No obstante, para el cierre del año estamos esperando que prácticamente cierre el año en los niveles en los que estamos actualmente. Sí, Jessica, la permanencia del fenómeno inflacionario, particularmente en los Estados Unidos, ¿qué tanto tendrá que ver con que el precio del barril de petróleo esté en estos niveles arriba de $120? Bueno, pues sin duda alguna, los altos precios de los energéticos, y no solo de los energéticos, sino de otras materias primas, han estado presionando la inflación global, incluyendo la de Estados Unidos al alza. Por ejemplo, el viernes que vimos los datos de inflación que ya te comentaba, una parte importante del incremento que se vio, que por cierto ya se esperaba una disminución y realmente sucedió un incremento, tiene que ver sobre todo con precios de energéticos y con precios de alimentos. Entonces todavía estamos observando presiones importantes. Es probable que estas presiones no acaben de ceder en las próximas semanas, que todavía veamos algunos meses de mucha volatilidad, de presiones. Todavía hay que ver qué pasa, por ejemplo, con el precio de los granos. En este momento parecería que hay cierto respiro, porque podría ser que en Estados Unidos se incrementen las siembras y por ende las cosechas en algunos meses. Pero, como te digo, estamos en un entorno bastante incierto y pues todavía se espera que tanto el precio de los energéticos, como tú señalabas, como el de otras materias primas, continúen presionando los precios por un tiempo más. Sí, Jessica, cuando nuestra audiencia escucha de esta elevación de las tasas de interés, también ve y observa los ofrecimientos que se hacen, por ejemplo, en certificados de la tesorería. Hoy en la subasta a un año, 9.55% de rendimiento. ¿Esto eleva entonces la propensión por ahorrar? Pues sí, eso es lo que tendría que estar sucediendo, que pues, al final de cuentas los cambios en las tasas de interés cambian el valor del consumo y del dinero y hacen que ya sea que se posponga el consumo o que se acelere. En el caso de incrementos en las tasas de interés, lo que uno querría es posponer el consumo o sea, al futuro, enviarlo al futuro a cambio de tener un mayor rendimiento en este momento. Entonces sí, ese es un mecanismo que debería de estar en curso. Jessica, también como especialista justamente en mercados monetarios, ¿consideras que el hecho de que no baje la demanda de crédito por parte del gobierno, es decir, la demanda de dinero, también esté ahí causando el hecho de que no baje la inflación por esa razón, o me estoy equivocando? Bueno, creo que el gobierno federal ha sido ha reducido, de hecho, como que su ritmo de necesidades de financiamiento, ¿no? A lo largo del tiempo. No obstante, el financiamiento que se está adquiriendo a tasas relativamente más altas, ¿no? A pesar de que la economía mexicana es una economía con grado de inversión, las primas por riesgo que está pagando son altas y en la medida en la que pues esas primas por riesgo sigan subiendo o incluso las necesidades de financiamiento ante distintos elementos o compromisos que el gobierno ha adquirido, pues sí podría en algún momento empezar a detonar ciertos incrementos en precios ante la expectativa de que el Banco Central, por ejemplo, pudiera monetizar esas deudas. Sí, de estos portafolios de inversión justamente que padecen esta volatilidad, para nuestra audiencia el principal portafolio de inversión son las Afores. Y nada menos nos enteramos hace cosa de una semana de una minusvalía de más de 200,000 millones de pesos. ¿Deben de permanecer tranquilos? ¿Deben esperar la recuperación en el tiempo? Pues mira, dado que las Afores justo invierten en un horizonte de bastante largo plazo, Sí. pues este es algo alentador, justo porque no necesitan deshacer sus posiciones en este momento. Entonces, probablemente
lo que veamos es que continuemos algunas semanas, incluso algunos meses más con estas disminuciones, probablemente un poco más moderadas una vez que el panorama se aclare un poco ante qué va a hacer la Fed. Y mucha gente señala que para mediados del mes que entra, que es cuando empiezan los anuncios de cómo van a estar saliendo las empresas y que van a estar moviendo sus guías con respecto a dividendos y utilidades, en ese momento se haya oportunidad de compra, es decir, que las bolsas comiencen una tendencia a la alza. Entonces, en el caso particular de las Afores, y dado que su horizonte de inversión es de bastante largo plazo, pues lo que tendríamos que estar esperando es a que se vean revertidas esas pérdidas una vez que los índices bursátiles comiencen a subir. Claro, entonces ahí tu recomendación sería de que sigan haciendo aportaciones voluntarias, de que no se cambien de Afore, que no tomen decisiones precipitadas. Sí, yo creo que en este momento, pues prácticamente tomar decisiones precipitadas y salirse una vez que pues, se han acumulado tantas pérdidas es literal, de facto, aceptar esas pérdidas y no pues considerar la posibilidad de que en un futuro, en algunos meses, en cuanto todo esto comience a mejorar, pues parte de esas pérdidas se reviertan. No, pues excelentes consejos y me encargaron mucho, la verdad que te lo preguntara, porque cuando hablamos de portafolios de inversión, ese es un portafolio de inversión, el que muchos millones de personas tienen en sus Afores. Muchísimas gracias, Jessica, como siempre, te lo agradezco mucho. Al contrario, Raimundo, fue un gusto platicar contigo, llegar a tu auditorio, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. Los movimientos en las bolsas y mercados de todo el mundo continuarán mostrando la incertidumbre que prevalece tanto por el impacto del conflicto en Euroasia como por los riesgos de rebrote de la pandemia de COVID-19. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.